diablo, gloria al Señor, para impedir que Cristo cumpla su plan y su propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta aquí me ayudó el Señor. Obispo Dr. Gabriel Vidal es oriundo de Paraíso de Barahona, República Dominicana. Llegando a los Estados Unidos, se integró inmediatamente a la iglesia en New York, Nueva Inglaterra y en la región suroeste hispana. Entre las posiciones que ha ocupado incluyen pastor, director regional de jóvenes, director de ministerios especializados, director regional de campamentos juveniles, supervisor de distrito y director del Departamento Mundial de Lenguajes. En la actualidad, es pastor del Cuerpo de los Presbíteros Generales, representando el área de América del Sur. Gabriel posee una maestría en arte y religión del Seminario Gordon Conwell y un doctorado en el Ministerio del Seminario Teológico Western. El obispo Vidal vive con su esposa, Hani, y sus hijos, Eliani, de 21 años, y Alex, de 14 años, en Cleveland, Tennessee. Recibamos con un fuerte aplauso al obispo Dr. Gabriel Vidal. Yo trato de cada vez más vivir de esta manera, preguntarlo cuando hago cosas malas, porque todos, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de cositas que le salen a uno y uno dice, ¿de dónde salió eso? Entonces, en vez de dejarlo así, ya cuando uno va madurando y conociendo, uno comienza a hacerse esas preguntas. ¿Quién me dice cuál fue el primer principio que tratamos anoche? Mirar debajo de la superficie y hacer las preguntas correctas del por qué nosotros somos, por qué actuamos como actuamos, que no es una manera correcta, por qué le damos tantos problemas al pastor o a los líderes, por qué damos tantos problemas en la iglesia. Hay personas que dan problemas y no les importa, por tanto nunca resuelven su problema, porque piensan que están bien. Esto se puede solamente resolver si el orgullo no domina nuestras almas y la humildad es la que a través es lo que nosotros usamos para nuestra vida. Si somos orgullosos vamos a creer que estamos bien en todo lo que hacemos y eso, la Biblia dice que la persona que hace eso le llama necio. Y si somos necios entonces no vamos a cambiar, vamos a seguir igual. Pero si queremos mejorar, si queremos madurar, si queremos ser más como Cristo, entonces necesitamos poder aprender a examinarnos a nosotros mismos y hacernos las preguntas correctas. Después de hacernos esas preguntas correctas, es que entramos en el principio número 2, que tiene que ver con romper con el poder del pasado. Y no me refiero a la idea neopentecostal de romper con las maldiciones del pasado. No, no de esa manera. Parecido, pero no es lo mismo. No se rompe con el poder del pasado solo con una oración, sin uno hacer ese estudio introspectivo, ese estudio interno del porqué de las cosas. Los alcohólicos resuelven su problema cuando entienden que son alcohólicos. Y usted se convirtió al Señor cuando usted entendió que era pecador. Ahora, en esta otra etapa, en el proceso de nuestra santificación, entonces tenemos que bregar con los detallitos pequeños, con las zorras pequeñas, que no nos hacen ser mejores cristianos, que nos impiden parecernos más al Señor. Y que no, realmente no es que tenemos la culpa de llevarlas, es que
Las llevamos porque es parte de nuestra imperfección. Pero la Biblia nos enseña que debemos ir progresando hacia la perfección. Y de eso trata todo esto. Romper con el pasado, pero no en una manera instantánea, milagrosa o mágica, porque viniste y diste una gran ofrenda, y porque el apóstol te puso la mano, o el profeta se profetizó, ya tu vida está resuelta. Sería maravilloso, pero regularmente no sucede así. Entonces vamos al tema. En las iglesias emocionalmente sanas, las personas entienden cómo su pasado afecta su actual capacidad para amar a Cristo y amar a los demás. Se va a dar cuenta que esta vida se trata de amar a Dios y amar a los demás. El ministro que no ama a la gente, hay gente que dice, a mí me encantan Francia, pero no me gustan los franceses. Pero hay ministros así, que les encanta ser ministro, pero no le gusta a la gente. Yo le digo, el que me sale con que no le gusta a la gente, le digo, deje eso y póngase a vender frío, que le cae mejor. Le funciona mejor. Sí, pero él se la vende y la gente sigue su camino. Pero aquí usted tiene que interactuar con las personas, hacer comunidad, vivir entre ellos. Y eso hace el asunto un poquito más complicado para un ministro. Sí, quizás vender frío, vete a una fábrica a trabajar en una línea de distribución donde tú no tengas que hablar con nadie. Han descubierto en la escritura y en la vida que existe una relación compleja entre el tipo de personas que son hoy y su pasado. Numerosas fuerzas externas pueden moldearnos, pero el factor primario, aunque usted no lo crea, es, ¿qué? Tu familia. Yo vengo de una familia que nosotros podríamos decir disfuncional. En el sentido de que mi papá y mi mamá se juntaron un día y como dicen los franceses, voilà, salí yo mientras mi papá tenía a su esposa y sus hijas. Así que eso fue que se fueron a algún lugar, yo no sé dónde y no quiero saber. Y voilà. Cuando mi papá sabe que que mi mamá está embarazada de mí, comienza a rogarle que me aborte. Y eso fue una lucha para mi mamá me lo contó. Yo perdoné a mi papá, él murió, yo lo perdoné muchos años antes. Porque él luego se arrepintió después que nací, pero si mi mamá se hubiera llevado de él, yo no estuviera aquí. Y Dios tenía aparentemente un propósito para mi vida. Y mi mamá estuvo, y pasaron muchos años y luego me encuentro con una amiga de mi mamá de esos tiempos. No te he contado eso nunca. Y me dice ella, aquí vino Rosario, mi mamá, se llama Rosario, porque estaba dudando si te abortaba o no y nosotros le dijimos que no lo hiciera. O sea que mi papá casi convence a mi mamá. Entonces yo me crié sin un papá. Y cuando yo comienzo a afeitarme, yo pienso que la gente se afeita como en la televisión. En la televisión el que se afeita así, hace así para arriba. Y la gente de color, como nosotros, no se puede afeitar para arriba porque el pelo se le queda, se le hacen grietas acá y se le complica toda esta zona. Yo los primeros años tenía todo esto complicado. Cada vez que me afeitaba era un sufrimiento que me afeitaba así. Porque yo no tuve un papá que me dijera, como yo me acerqué a mi hijo hace unos meses que comenzó a afeitarse, le dije, nunca te afeites hacia arriba, afeítate hacia abajo siempre, porque si lo haces hacia arriba, te van a crear cosas acá como me pasó a mí. Yo no tuve un papá que me enseñara eso. Entonces yo he tenido que aprender a ser padre a través de otro, no a través del ejemplo de mi papá. Eso es complicado y es una línea de aprendizaje, una manera de aprender un poquito más difícil que el que ya sabe lo que es vivir con un papá. Eso ha afectado mi vida negativamente en muchas ocasiones. Y eso es algo que todos nosotros tenemos algo y lo vamos a explorar en nuestras familias que nos afectan. La familia en que nos hemos criado y excepto en raras ocasiones,
es el más poderoso sistema que nos moldeará e influenciará sobre lo que somos. Creo que cada uno de nosotros debemos hacer la siguiente reflexión. Debemos buscar en nuestras mentes acontecimientos significativos de nuestra propia niñez que pudieran afectarnos el día de hoy, como me afectó a mí afeitarme hacia arriba. Preguntarnos por primera vez con seriedad si habría alguna carga emocional o cuestión inconclusa de nuestro pasado que afecta nuestro liderazgo en la iglesia, nuestra relación con los demás y aún nuestro matrimonio, porque a nuestra familia, a nuestros matrimonios traemos la cultura familiar, y por eso que el matrimonio es complicado, porque son dos culturas que se unen. Y tú dices, yo no voy a ser como mi mamá o como mi papá. Vas a ser porque tú no tienes otra fuente de donde tú has aprendido a vivir. Es básicamente imposible. Después de hacer ese examen interno, entonces es que podemos entender y vivir de acuerdo a 1 Corintios 5:17. ¿Qué dice 1 Corintios 5:17? Soy nueva criatura en Cristo y las cosas viejas sí pasaron. Cristo transforma nuestras vidas de muchas maneras desde que nos convertimos. Como explica Pablo a los romanos, a los gálatas, a Efesios. En el momento que nos convertimos a Cristo, Dios nos declaró perdonados, legalmente liberados del castigo de nuestros pecados. Somos adoptados con todos los derechos de un heredero y Jesús nos dio el Espíritu Santo para que pudiera pasar el resto de la vida dentro de esa maravillosa adopción. Somos adoptados por Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo que nos une. Piz Casero, el escritor de esta idea que estoy compartiendo con ustedes, parte, no todo. Él decía, estoy en la familia de Dios, y esa es la foto de él. Estoy en la familia de Dios. Las escrituras son mi autoridad. Eso era algo que él se repetía a sí mismo. Él decía, estoy en la familia de Dios, la escritura es mi autoridad, y ahora el sendero de mi vida lo rige un compromiso con el señorío de Jesús y el avance de la obra de su reino sobre la tierra. Hago tantas cosas de una manera diferente a mi familia íntima y extendida. Por ejemplo, no les guardo rencor a las personas. Lavo los platos. Para muchos dominicanos, quizás aquí no, en el extranjero cambiamos, se les hace difícil ayudar a la esposa en la casa porque el hombre no hace eso. El hombre no suapea, el hombre no lava platos, el hombre no cocina. Entonces él decía, yo sí lavo platos, yo cocino, yo hago todo, yo ayudo en la casa. Yo ayudo con los niños, mi papá nunca ayudó conmigo, nunca estuvo presente. Y yo sigo activamente a Jesús, decía Piz Casero. Sin embargo, esta lista era superficial, dice él, pues me resistía a ver cómo me afectaba mi pasado. Estaba ciego a lo mucho que la familia en la que había crecido dominaba toda mi vida cotidiana, o sea, diariamente decisiones que nosotros tomamos fueron influenciadas años atrás por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros tíos. Especialmente mi liderazgo sobre la propia familia. Hay una razón por la cual los hijos de padres alcohólicos terminan como alcohólicos. A pesar de la mala experiencia, llevan esa mala experiencia a sus hijos. Yo tuve que decir un día, yo no voy a ser como mi papá. Yo no voy a tener hijos con 3 mujeres. Yo voy a tener mis hijos con una sola mujer. Y voy a luchar por ese matrimonio hasta la muerte. Pero yo tuve que mirarme adentro y decir, yo no voy a ser como mi papá. Tuve que tomar una decisión consciente. Y yo me dije, yo le voy a decir a mis hijos que yo los amo porque mi papá me lo dijo 2 semanas, 3 semanas antes de morir. Yo le dije a mi papá,
una sola vez en mi vida que lo amaba y lo hice 3 semanas por teléfono antes de morir. Y él me respondió muy bien, por cierto. Porque yo nunca escuché que mi papá me dijo me ama. No lo necesitaba quizás lo necesitaba, pero no lo percibía porque tenía mucha gente. Hay una razón por la cual yo amo esta iglesia y no tiene que ver porque yo nací dentro del seno de la iglesia. Tiene que ver con que lo que yo soy, yo lo heredo de la iglesia de Paraíso en República Dominicana, de Dios de la Profecía. Entonces, yo tengo una deuda grande con esta iglesia que nunca le voy a poder pagar. Y lo hago con mi vida, con mis estudios, con la búsqueda del Señor para bendecir a la iglesia, pero eso es una deuda que yo tengo porque yo no tuve papá. Mi papá fue la iglesia. Yo emulé la vida de familias en la iglesia que me enseñaron bien. Y eso es otra clase, no podemos entrar en eso. Dice él que él no estaba hablando la verdad y no se daba cuenta cómo el pasado le estaba afectando. Estaba ciego a lo mucho que la familia en la que había crecido dominaba mi vida cotidiana, como se decía, especialmente en el liderazgo de la iglesia. Él dice, en verdad, ofrecía mucha resistencia a repasar mi historia y reflexionar sobre cómo mi pasado podía afectar negativamente mi capacidad de amar a la gente. Quiero recordarles, anoche hablamos de aprender a mirar adentro, pero no se trata de mirar adentro. Ahora en la segunda parte te dice, lo que tú viste ahí adentro, si no es bueno, tienes que romper con eso. Así que ese es el orden que estamos llevando. Aprender a mirar lo que nos hace daño y luego a tomar decisión sobre eso. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esta declaración es real. Toda familia, escuche bien, toda familia ha sido dañada. A menudo escuchaba, Pete, dice él, quizá mi familia no era perfecta, pero seguro que estaba mucho más unida que la mayoría de las demás. Pero esa no era la cuestión. Toda familia ha sido afectada por el pecado. Toda familia necesita redención. Y los miembros de su familia individualmente necesitan salvación y redención también. Toda familia ha sido dañada y somos descendientes todos ¿de quién? De Adán y Eva. Estamos interconectados con todo el mundo, como todo el mundo de la raza humana. Por eso es que yo pienso que el racismo es la cosa más absurda y uno de los pecados más grandes que existen. Porque todos venimos del mismo lugar. No hay nadie que es más especial que otro. No por el color, no por la raza, no por el dinero, no porque es pobre o sea rico. No hay nadie más especial que otros. Tenemos los mismos órganos. Unos son más bonitos que otros. Benjamín reconoce que si usted le pregunta a Benjamín cuál es la persona más elegante y más bonita en este lugar, él va a decir que es él. Y si usted quiere comprobarlo, si quiere comprobarlo, pregúnteselo a él, él se lo dirá. Eso es un chiste de un comediante americano que yo siempre lo uso en contra de él, es mi desquite por todo lo que él me hace. Su intento tras desobedecer a Dios fue esconderse y protegerse a sí mismos de Dios el uno y del uno del otro. Este asunto de protegernos a nosotros mismos de Dios y de los demás se manifiesta de diferentes maneras. Componiendo, controlando, con resentimientos, retirándonos, alejándonos de las cosas, apaciguándonos, ansiedad, inculpando, temiendo, en la frustración, con conflictos, ignorando y en soledad. Y más todavía. Eso es solo una corta lista de lo que hacemos para escondernos de Dios y de los demás. Esos son excusas, muchas de esas son excusas y métodos que usamos para no resolver lo que nos está pasando en nuestras vidas. Ay, que el hermano, tengo que buscar un nombre que aquí no haya, Tumbe, el hermano Tumbe, me voy a África. El hermano Tumbe siempre es inmaduro. Hay que ver por qué.
Y les digo algo, yo he aprendido que cuando alguien me habla mal, no importa quién sea, yo voy a usar el término de Filipenses, yo no escatimo ser un obispo de la iglesia para yo sentirme importante, tú no tienes derecho a hablarme mal a mí. Yo he aprendido a decir, ¿por qué el hermano Tumbe me está hablando mal? ¿Por qué razón él se expresó de esa manera? Eso yo lo puedo hacer con todo el mundo menos con mi hija. Ahí necesito un psicólogo yo. Es posible, ¿verdad? Vamos a la Biblia un poquito. Yo no he usado mucho la Biblia directamente, pero vamos a usarla sin tener que leer. Ah, no hay traducción hoy, perfecto. Digo, en el sentido de que todos me entienden. La historia familiar de Abraham, Isaac y Jacob en Génesis 12:50 representa poderosos ejemplos de bendición generacional, pero al mismo tiempo representa patrones pecaminosos transmisibles. Las bendiciones son significativas que llegan hasta nosotros el día de hoy. Sin embargo, pocos lectores notan que los pecados y la inmadurez emocional también se transmiten de generación a generación. No solo la bendición se transmite de generación a generación, sino los problemas también se transmiten de generación a generación. Reitero, en un hogar donde el papá es alcohólico, si tiene varios hijos, uno o varios de los hijos o todos van a salir alcohólicos. Este es un genograma, que no sé si lo pueden ver bien, de esa familia de Abraham, Isaac y Jacob. Y usted tiene en la primera parte la mentira de Abraham. Y luego en la segunda generación, la mentira de Isaac. Y luego en la cuarta generación, la mentira de los 10 hijos de Jacob. Todos hablaron mentira. Aquí por lo menos vemos 3 patrones comunes que se evidencian al observar el genograma que estamos mirando. Primero, un patrón de mentiras se evidencia en las 4 generaciones y su intensidad se incrementa en cada una de ellas. Por ejemplo, temeroso Abraham miente 2 veces sobre Sara, negando que era su esposa. Y el matrimonio de Rebeca e Isaac también es otro problema, lleno de mentiras y llenos de engaños. Entonces su hijo Jacob eleva el nivel de la manipulación al mentirle constantemente a casi todas las personas con las que él se encontraba. Jacob. De hecho, su propio nombre significa engañador. Hacia la 4ª generación, 10 de los hijos de Jacob simularon la muerte de su hermano José ante su padre Jacob. Oigan lo que ellos hicieron. Ellos recorrieron todas las etapas del velatorio, un funeral y un tiempo de duelo para mantener esa mentira. Ellos estaban sufriendo con su papá porque a su hermano lo mataron. Un segundo patrón es la forma en que por lo menos uno de los padres en cada generación tenía un hijo favorito. En mi familia eso es un asunto con mis hijos. ¿Por qué? Porque si le compramos algo, yo tengo 2. Si le compramos algo a uno, el otro reclama que por qué no se lo compran a él. Si le compramos algo a este, el otro reclama que por qué no. Y los que tienen más de un hijo saben que esto sucede. Los que tienen un solo hijo no tienen ese problema. El problema es el hijo que siente que no es el favorito, crea algo en su ser que lo hace ser diferente al favorito. Y vive con eso toda la vida hasta que se mire hacia adentro, mire en la superficie y decida romper con eso. Recuerde, yo tuve que entrar dentro de mí y observar el tipo de padre que yo tuve y decidir, yo no voy a ser como él. Recuerde eso. Abraham favorece a Ismael, pero Sara quiere sacarlo de la familia. ¿Qué causó eso?
hasta el día de hoy. Oigan, este detallito, eso que yo acabo de decir, ha impactado al mundo hasta el día de hoy. ¿Qué? 4.000, 5.000 años después. Ese detallito del favorito. Isaac favorece a Esaú y quiere que reciba la poderosa bendición familiar. Por supuesto, Jacob se la roba. Usted conoce la historia. Jacob favorece a José y luego a su hijo menor Benjamín. ¿Por qué ustedes creen que los hijos de Jacob hicieron el velatorio, pasaron por el proceso de duelo? Quizás si fueran en nuestra cultura, se vistieron de negro, caminaron cabizbajo, arrastrando los pies. ¡Ah, nuestro hermano! ¡Oh, Padre, estamos contigo! Todo una mentira. ¿Por qué? Porque era el favorito. Esa fue la razón. Y nosotros nos convertimos, y eso no es un pecado. Eso es lo que quiero decirles a ustedes. El usted sentirse dolido o dolida porque usted no era el favorito y sus padres beneficiaron a uno y no al otro. Usted se convierte, eso es algo con lo que usted nunca trata porque usted piensa que eso no tiene que ver con su vida espiritual. Y ahí es donde yo quiero llegar con ustedes con esta clase. Que eso sí afecta a nuestra conducta, eso sí afecta a nuestras emociones y eso sí afecta a nuestra vida espiritual. Tercero, la rivalidad fraternal y la ruptura de relaciones entre hermanos dan lugar a tensiones que aparecen en 3 generaciones sucesivas. El roce entre Ismael e Isaac con el tiempo lleva a la ruptura entre ambos. Y esa guerra, ese asesinato, ese genocidio que acaba de pasar en el Medio Oriente, Israel contra los palestinos, está conectado con esta historia. Y yo no tenemos el tiempo, yo debo incluir en esta clase la historia de David. David tiene unos problemas parecidos en la relación con sus hijos. Cuando el hijo violó a la hija, esa hija era hermana de Absalón. Se ha hecho un estudio que dice que Absalón se fue en contra de David porque David no cumplió, no hizo lo que tenía que hacer con el hermano que le violó la hija. En la manera que David manejó eso, lo hizo mal y afectó la vida de Absalón, para luego Absalón traicionar a sus padres. Tragedia familiar. Y usted viene a la iglesia, usted tiene un problema familiar, se convierte. Y viene con eso, y usted se convierte y Cristo lo sana, pero usted dice, eso no tiene nada que ver con Cristo. Y yo lo que quiero es que usted aprenda a relacionar eso, que por qué usted se enoja tan fácil, por qué a usted le dicen algo que no le gusta y se sube, por qué usted está pendiente a vestirse bien porque usted tiene que lucir bien toda la vida y a usted le importa mucho lo que dice la gente. Eso está conectado con cosas con las que usted no ha tratado porque usted no ha entendido y no ha creído que eso está conectado con su vida espiritual. Pero sí lo está. Esas tensiones y divisiones, este asunto se conecta con las guerras del Medio Oriente. Esaú y Jacob se convierten en enemigos declarados una vez que Jacob roba la bendición de Esaú. Por último, a José lo separan de sus 10 hermanos mayores durante la mayor parte de su vida adulta. ¿Qué familia esa? ¿Qué familia esa? Wow. Esas son la gente que Dios nos manda a imitar. A la misma vez eso me anima de que nosotros somos iguales que ellos y Dios trató con ellos. Eso nos da esperanza de que en nuestras imperfecciones Dios sigue amándonos a pesar de lo que nosotros seamos.
Pero creo que todos nosotros, todavía yo tengo mis cosas que se me salen. Excepto Benjamín, él no tiene nada, le sale a él. Exacto. ¿Qué pasos debemos dar para resolver este tipo de situación en nuestras familias? ¿Qué pasos debemos dar entonces? Uno de ellos es identificar cómo nos moldeó nuestra familia. Lo que hace la iglesia de Pisca Cero Nueva York para solucionar esto es un modelo de discipulado diferente que incluye el trato con aspectos del pasado. Él dice, parte de nuestra labor de mentores es desarrollo de líderes y discipulado en la fraternidad Nueva Vida, que es la iglesia de él. Incluye ahora dirigir a las personas en la confesión de un simple genograma de la familia en que Dios los colocó. Porque excepto en raros casos, dice él, nuestra familia es el grupo más poderoso e influyente que ha incidido sobre lo que hoy somos. Por tanto, otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo encontrar lo que hay bajo la superficie del pasado para cortar con eso? Las siguientes son el tipo de preguntas que hacemos para intentar captar lo que se halla debajo de la superficie y cómo el pasado puede estar impactando el presente. Ellos le dicen a su iglesia, describa, eso sería bueno hacerlo aquí, pero no tenemos tiempo de este fin de semana. Describe cada miembro de su familia y sus relaciones con 3 objetivos. Describa la relación entre sus padres, cómo se manejaron los conflictos en la familia, los disgustos y las tensiones. ¿Cómo se manejaban? Cuando había disgusto, ¿los padres se enfrentaban frente a los hijos o simplemente dejaban de hablarse? ¿Cómo se enfrentaban los disgustos? Estas son preguntas que hay que hacerla para usted poder tratar de descubrir las cosas que le afectan a usted y verlas que se reflejan en su matrimonio y verlas que se reflejan en el trabajo y ver que se reflejan en la iglesia. ¿Cómo se desarrollaron los papeles y la autoridad según el sexo en la familia? ¿Había preferencia para los hombres? ¿Había preferencia para las mujeres? ¿Cómo funcionaba eso en tu familia? Y yo quiero que usted vaya pensando a medida que hacemos esas preguntas. ¿Qué tan bien funcionó su familia al hablar sobre los sentimientos? ¿Se hablaba sobre los sentimientos en tu familia? ¿O eso era un tabú y con eso no se trataba? ¿Te preguntaban tus padres cómo te sientes? ¿Por qué estás actuando así cuando eras pequeño? ¿O eso no había conversación sobre eso en tu casa? ¿Qué tan bien funcionó? Ya sé. ¿Cómo lo describiría a usted su familia? ¿Cómo cree que su familia piensa de usted? Esa pregunta es muy importante. Porque esa tiene que ver con cómo tú tratas a tu familia. ¿Cómo se habló o no se habló sobre la sexualidad en tu familia? ¿Cuáles fueron los mensajes implícitos, los mensajes claros que usted pudo escuchar o los mensajes escondidos? ¿Cómo se comunicaba tu familia respecto al sexo? Número 7, ¿hubo algunos secretos familiares tales como embarazos fuera del matrimonio, incesto o escándalos financieros mayores que afectan tu vida hoy? Hay tesoreros que les gusta agarrar el dinero de la iglesia y no los quieren soltar. Nosotros tuvimos que quitar a la tesorera nacional de Venezuela porque nombramos a un nuevo supervisor y se negaba a darle su sueldo, se negaba a darle dinero para el trabajo. Yo no lo voy a hacer, él no se lo merece, la tesorera de la nación. Y tenía licencia ministerial y yo la llamo y le digo, por favor, hermana, por favor, colabore. Nosotros queremos, el supervisor ha sido nombrado, usted tiene que colaborar, su trabajo de tesorera es manejar las finanzas, pero no es adueñarse de la misma. Les ruego que lo haga. Hermano, eso sí, yo no lo voy a hacer.
De hecho, si yo hubiera sabido lo que sé hoy sobre esto, yo quizás hubiera actuado un poquito diferente. Pero es difícil, no todo el mundo, uno nunca sabe, Benjamín. Y yo estoy en Venezuela, el día antes de salir, les ruego, por favor, hermana, no escuchó a su supervisor, no escuchó al presbítero general, yo me voy manejando de Atlanta a Cleveland, la llamo, le digo, hermana, por favor, ceda, entregue los fondos para que, no quería dar dinero para el trabajo. Y me dice, hermano, yo no lo voy a hacer, no trate de convencerme. Le dije, hermana, usted sabe que usted está cometiendo ahora un acto de insubordinación. Y me dice, ¿qué quiere decir eso? Hermana, usted no solo va a perder su posición, va a perder su licencia. Haga lo que tenga que hacer. Pues perdió su posición y perdió su licencia. Tuvimos que abrir una cuenta nueva. Tuvimos que abrir una cuenta nueva porque a ella no le dio la gana. ¿De dónde sale eso? Otra pregunta en el número 8. ¿Qué se considera exitoso en su familia? Hay familias donde el que tiene el grado universitario es más importante y más exitoso, aunque el que no lo tiene, hermano, buena suerte. Aunque el que no lo tiene esté ganando más dinero, pero él es educado y él no. ¿Y cómo se trabajaba eso? Porque todo eso son cosas que nos afectan, que traemos una vez más a la iglesia, que no nos preocupamos, reitero y lo voy a repetir, no está conectado con tu vida, pero sí está conectado, porque Dios no solamente salva tu alma, salvó tu cuerpo, salvó tu espíritu, salvó todo el ser y Él quiere cambiar todo tu ser y no partes de tu ser. Eso es platónico si nos vamos en algunos casos. Número 9, ¿cómo se manejaba el dinero? La espiritualidad, los días festivos, las relaciones con la familia extendida. Número 10, ¿cómo lo moldeó la etnicidad de su familia? El ser dominicanos en este país. ¿Cómo te formó eso? Número 11, ¿había algunos héroes o heroínas en la familia? ¿O habían chivos expiatorios, fracasados? ¿Por qué? ¿Qué tipo de adicciones, si alguna existía en la familia? ¿Hubo pérdidas traumáticas en el pasado o presente? Tales como muerte súbita, enfermedades prolongadas, nacimientos de un niño muerto o embarazos frustrados, bancarrota o divorcio. Aunque usted no lo crea, si experimentamos estas cosas, nosotros cargamos, tenemos una carga que la llevamos donde quiera que llegamos. La llevamos a nuestros trabajos, la llevamos a nuestros hogares, la traemos a la iglesia y la compartimos con el mundo. ¿Cómo se expresó espiritualmente todo esto? Fuera de nuestro origen familiar, es importante considerar cuáles han sido las otras grandes influencias en la vida, en nuestra vida. Por ejemplo, el cristiano evangélico ejerció una gran influencia sobre mí en la escuela superior. Me transmitió un gran aprecio por la gracia de Dios en el evangelio. ¿Cómo te afectó eso? Por ejemplo, estos son ejemplos. La experiencia de Juan de haber sido erróneamente clasificado como mentalmente afectado, o sea, loco, en lugar de disléxico, marcaron su autoestima e hicieron que luchara en contra de confiar en Dios y en los demás. O la participación de, son ejemplos esto, la participación de Ken como soldado en Vietnam le predispuso contra cualquier tipo de autoridad. ¿Sabe que los militares en la iglesia, usted sabe cuáles eran militares por la manera como funcionan? En Ecuador hay un pastor que él es militar y cuando le ponen a dirigir, él no le dice, hermano, póngase de pie, dice, de pie. Siéntense. Y se sienta la gente.
nunca deja de ser militar. El hijo autista de Kathy la ha hecho sensible hacia familias con personas que tienen ese tipo de asunto. El cáncer de mi esposa, y esto soy yo hablando, cambió por completo mi relación con ella y mi sensibilidad a las personas que tienen cáncer. Yo tuve que entender que yo me he casado 2 veces, hermano. Soy un obispo casado con 2 mujeres diferentes. El problema es que las 2 se llaman Hani. Pero hay una Hani antes del cáncer y una Hani después del cáncer. Me gustaban muchas cosas de la antes del cáncer y no me gustaban otras, y hoy me gustan muchas de estas y no me gustan otras. Me quedo con las 2. Todas las personas anteriores se hallan en diferentes lugares de su jornada en Cristo, pero un aspecto crítico de crecer hacia la madurez en Cristo necesita incluir la atención a estas cuestiones, como ellas impactan lo que estas personas son en el presente, tanto positiva como negativamente. Es de suma importancia recordar que mientras puede que estemos predispuestos hacia ciertos comportamientos, hay otra realidad y posibilidad de adquirir nuevos padres, una nueva vida. A eso nosotros le llamamos una nueva vida familiar. Nuestra nueva familia es nacer de nuevo en un árbol familiar. Cuando miramos las cosas que nos afectan y las descubrimos, cuando con la ayuda del poder de Cristo, poder del Espíritu Santo, nosotros podemos romper con nuestro pasado y aceptar la nueva familia, entonces entramos en verdaderamente una vida diferente. Nosotros en mi familia, del lado de mi papá, como ya ustedes saben, yo tengo hermanos de 3 mujeres diferentes. Mi papá murió y no hizo un testamento y ha sido un problema vender esas propiedades. Y hay una pugna familiar entre 2 bandos. Yo estoy en uno, y hay otro bando. Pero yo le dije al otro bando que conmigo no cuente, a mi bando que conmigo no cuente para hacerle daño a mis hermanas. Y le dije a mis hermanas del otro bando, conmigo no cuenten para hacerle daño a mis hermanos. Ustedes son todos mis hermanos. Ellos se están matando y luchando y yo estoy callado, yo no estoy desesperado, yo ni estoy preocupado por eso. Pero eso tiene que ver con mi entrenamiento cristiano, eso tiene que ver con el Cristo que vive en mí, el Espíritu Santo. Yo le he dicho a ellos, es más importante la familia que el dinero. Y si usted no entiende eso, usted va a vivir una vida miserable. Pero ellos no, ellos están acarreando cosas del pasado horribles. El otro día mis hermanas se enojaron con mi hermano y me incluyeron a mí en eso. Y yo nunca había oído tantas malas palabras y tantos malos deseos y tantas maldiciones entre una familia y otra. Eso quebrantó mi corazón, todavía estoy dolido. Ellas son muy católicas romanas. Y algún día le voy a decir, ustedes son muy católicas, pero ustedes no han nacido de nuevo y se nota. Porque una persona que ha nacido de nuevo no actúa de esa manera. Una vez que esto ocurre, nos convertimos en hermanos y hermanas de una familia universal que trasciende las barreras raciales, las barreras culturales, económicas, ahí está, y de género. Véase Gálatas 3:28. Esto es renacer dentro de un nuevo árbol familiar. Sin embargo, convertirse en cristiano y ser adoptado en la familia de Dios con el nuevo nombre de cristiano no borra tu pasado. Dios no nos dota de amnesia o nos hace una cirugía emocional, espiritual, reconstructiva. Dios sí perdona el pasado, pero no se borra. Se nos concede un nuevo comienzo, pero aún arribamos como bebés que toman leche y que se espera que muramos cada día a las partes de nuestra vida que no honran a Dios
y no siguen a Jesús. Todos entramos a la familia de Jesús con huesos rotos, con heridas, con piernas agotadas en la batalla de la vida. Todos, sin excepción alguna. La intención de Dios es sanar nuestros quebrantos y curar nuestras heridas. Por lo tanto, el discipulado debe incluir una sincera reflexión sobre el impacto positivo y negativo de nuestra familia de origen, así como otras influencias mayores de la vida. Esto es un trabajo duro, pero la medida en que podamos comprender cómo ello nos ha moldeado determinará en un alto grado nuestro nivel de conciencia y nuestra capacidad para quebrar los patrones destructivos, transmitir legados constructivos y nuevos y crecer en el amor de Dios y en el amor con la gente. Así que póngase de pie por un momentito. Vamos a pasar al tercer principio. Tenemos tiempo, tenemos 1 hora y media cada uno, es a la 1. Yo sé que es muy temprano para usted comenzar a hacer un análisis completo. Pero si usted así lo desea, porque yo no le puedo obligar, yo quiero que hagamos una oración juntos. Donde le digamos al Señor esta vez: Señor, hay cosas en el pasado, quizás no me acuerde ahora. Pero yo quisiera, Señor, que tú las traigas a colación a mí consciente y que tú me ayudes a bregar con ellas y a romper con ellas y a ser una nueva vida, a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, con una conciencia limpia, que no olvida lo que pasó, pero que lo ha resuelto. Señor Jesús, te adoramos. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo. Te damos gracias por este maravilloso libro de Pete Scazzero que nos guía a vivir, nos enseña a sacar las cosas del pasado que nos afectaron dentro de nuestro entorno familiar, cosas de nuestro barrio, cosas de nuestros amigos, cosas de la cultura a veces de nuestros países que afectan nuestra vida cristiana. Señor de los cielos, y te pedimos por favor que nos las haga visible a nosotros y nos des la humildad para aceptarlas y para comenzar un proceso de remediarlas. Habla nuestras vidas, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Después de mirar dentro de nosotros y descubrir que tenemos problemas que estamos acarreando, y después de traer esos problemas y ver cuáles son y romper con ellos, entonces nuestra vida no puede ser una vida de orgullo y ya yo lo logré. El tercer principio dice que tenemos que aprender a vivir en una actitud contrita y emocionalmente vulnerable. Porque en muchas de nuestras familias la vulnerabilidad era la enemiga del ambiente familiar. Mientras que en una iglesia sana, en una familia sana, uno es vulnerable porque la vulnerabilidad sale de la confianza. Tú confías en tu esposa para ser vulnerable. Tú confías en tu esposo para ser vulnerable y transparente. Tú confías en tus padres y eres vulnerable con ellos y les dices la verdad y lo haces con liberalidad y no le escondes cosas. ¿Por qué? Porque somos cartas abiertas. Yo no tengo secretos, hermanos. Y Benjamín trabaja en la mesa conmigo y él es testigo de que yo soy bastante abierto. Cuando a mí me está pasando algo, yo lo digo, bueno y positivo y negativo. Otros no lo hacen, esos son problemas de ellos. No es mi problema. Mi problema yo lo trato conmigo. En un momento estaba pasando por una situación muy difícil. Recuerde, usted sabe lo que yo hago. Yo soy un presbítero, yo trabajo en la mesa más alta, entre comillas, más baja debería ser de la iglesia. Yo trabajo con el mundo, más de 3.500 puntos de predicación, entre puntos de predicación e iglesias en Sudamérica, casi 4.000, cuando sumamos todo.
Pero yo me paré en mi iglesia local, porque yo sí asisto a mi iglesia local, yo soy miembro y yo trabajo allí como miembro y estoy sujeto a mi pastora. Y yo me paré con todos mis rangos ministeriales y mis conocimientos doctorales y todo lo que usted puede imaginarse. Dice, hermano, yo necesito oración. Yo no sé cómo bregar, y me puse así mismo, no sé cómo bregar con mi hija. Yo necesito que oren por mí. ¿Y saben qué pasó? En vez de la gente criticarme, se para otro papá. Oren por mí también, yo estoy pasando por lo mismo. Se para otro, oren por mí también. Y oren por mí también. Porque nos han enseñado que nosotros los ministros debemos ser perfectos. Hermanos, déjenme decirles, yo no soy perfecto. Yo estoy luchando como ustedes en mi proceso de santificación para ser más como Cristo. Así que esa imagen de perfección, déjelo que no la somos, solo Benjamín. Yo no soy perfecto. Vivir en actitud contrita y emocionalmente vulnerable. En iglesias emocionalmente sanas, las personas viven y dirigen asumiendo una actitud contrita y de entrega. Comprenden que el liderazgo en el reino de Dios va de abajo hacia arriba, no de forma ambiciosa, no de forma controladora o enseñoreándose sobre otros. Es guiar a partir del fracaso y el dolor. Benjamín les puede hablar luego del curador, el sanador herido. Es guiar a partir del fracaso y del dolor. Venimos de una familia dañada. Venimos de fracasos. Pero trabajamos y funcionamos en medio de eso por la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Así que es guiar a partir del fracaso y del dolor, no de que somos perfectos y que somos los número uno y que no. Venimos de luchas. Un servicio que permite, este tipo de servicio nos permite a otros avanzar. Es una forma de vida notablemente diferente de lo que comúnmente se exhibe en el mundo y desafortunadamente se exhibe en la iglesia, porque queremos siempre presentar nuestra perfección, nuestro lado bonito. ¿Saben qué no hace la Biblia? Presentar solo el lado bonito de las cosas. En la Biblia, lo que hace la Biblia, el mejor libro del mundo. Olvídese del Corán, olvídese de todos los escritos. Es que la Biblia enseña al ser humano tal como es. Enseñó a David con sus pecados y con sus glorias. Enseña a Abraham con sus problemas y con sus glorias. Enseña a Jacob con sus problemas y con sus cosas buenas. Y en toda la Biblia solamente hay una persona que no tiene nada negativo. Y tuvo que venir del cielo. Es guiar a partir del fracaso y el dolor. Preguntas, oye, eso yo lo escribí. Preguntas y luchas y un servicio que permite a otros avanzar. Por esta razón existen dos tipos de iglesias. Y ahí yo quiero que me ayuden. A ver, los hombres que son siempre los malos. No es cierto eso. Eso es otro problema familiar. Los hombres me van a ayudar a leer la iglesia que es orgullosa y defensiva. Y las mujeres me van a ayudar a leer la iglesia contrita y que de entregada diría yo. Así que vamos con el número 1 y pasamos al otro. Las mujeres, los hombres, léanme número 1. Mujeres. Soy transparente y débil. Me abro para ganarme a otros. Hombres. Me concentro en las positivas y fuertes y exitosas de mí mismo. Mujeres. Estoy consciente de las partes débiles, necesidades de que soy y reconozco excesos de fracaso. Hombres. Soy muy susceptible y defensivo. Mujeres. Hombres. Naturalmente me concentro primero en los defectos, errores y pecados de otros. Mujeres. Estoy consciente de mis quebrantos. Soy compasivo y lento para juzgar a otros. Hombres. Doy a menudo mis opiniones, aun cuando no se me pregunta. Soy lenta para hablar y rápido para escuchar. Hombres.
Hombres. Mujeres. Ocho. Mujeres. Hombres. Hom- Hombres. 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 Mu- Hombres. Mu- Regalos, ¿verdad? Hombres. Se repitió, pero no importa. Siga. Esa se repitió. Vamos a seguir. ¿Qué les parece? Esa es una idea de una iglesia que es emocionalmente sana y una idea de una iglesia que no lo es. ¿Cómo es usted? No estoy preguntando, es retórico, es una pregunta retórica, no me responda. La verdad es que todos estamos quebrantados y cada uno lo compensa en diferentes maneras. Por ejemplo, Moisés tartamudeó, la armadura de David no le servía, Juan Marco abandonó a Pablo, Timoteo tenía úlceras, al parecer. La mujer de Oseas era el único oficio de Amós era la agricultura, no era profeta, era agricultor. Jacob era un mentiroso. David tuvo una aventura amorosa, cometió un asesinato y abusó del poder. Noemí era viuda. Pablo era un perseguidor, gracias. Moisés era un asesino. Jonás se negó a cumplir la voluntad de Dios. Tanto Gedeón como Tomás dudaron. Jeremías estaba deprimido y tenía inclinaciones suicidas. Elías se agotó, se deprimió. Marta era una persona aprensiva. Noé se emborrachó. Salomón era demasiado rico y Jesús era demasiado pobre. Abraham era muy viejo y David demasiado joven. Pedro temía a la muerte y Lázaro estaba. Moisés tenía poca paciencia, al igual que Pedro, Pablo y gran cantidad de héroes de la Biblia. Y constantemente le recordamos a la gente que la única clase de persona que Dios usa es aquella que no depende de sus propios dones o recursos. Dios utiliza siempre vasijas quebradas, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros.
Parece que puede ser el cuarto. ¿Quieren preguntas? Podemos terminar ahí, terminamos esta noche. Déjame ver qué me falta. Así hacemos esta noche más corto. Pues terminamos ahí y vamos a las preguntas para luego entregarle al obispo Feliz, porque nos faltan solamente, estamos a la mitad, pero la mitad es más corta que todo lo que yo he hecho. Preguntas. Las preguntas, lo que dijeron que querían preguntar, este es el tiempo. ¿Ven? Dios le bendiga. Yo tengo una pregunta. Ahorita usted decía que hay personas que vienen arrastrando ciertas actitudes en las calles, en la iglesia o en el trabajo, o hasta en la misma familia. ¿Cómo uno lidia como cristiano? Porque nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que nos corrige, nos dirige, y cómo nosotros podemos lidiar o ayudar a esas personas. Por ejemplo, hay personas que no escuchan. Tú tratas de hablar con las personas de la mejor manera y no escuchan. Tienen una actitud agresiva. Hay personas que no saben tener ¿cómo se dice? Un intelecto, una comunicación. ¿Cómo uno ayuda a esa persona? ¿Cómo uno puede, o cómo uno lidia con ciertas actitudes? No sé si me... Te entiendo, con mucha paciencia y aprendiendo a hacer las preguntas correctas, que es lo que hemos estado haciendo acá. Si tiene una persona que nunca escucha, espera el momento preciso y pregúntale sobre su familia. ¿Cómo era tu papá? ¿Tu papá era el rey? A mí, yo odio la canción Sigo siendo el rey porque es una demostración, una glorificación al machismo. ¿Cómo era tu papá? ¿Tu papá escuchaba cuando le hablaban? No, mi papá te va a decir. Mi papá o mi mamá o mi hermano mayor a quien ellos admiran, alguien, eso es una conducta aprendida. Nosotros no nacemos con esas cositas que luego conocemos. Es aprender a hacer las preguntas correctas a esa persona que quieres ayudar en el momento correcto sin que quizás se dé cuenta que estás haciendo eso. ¿Cómo era tu papá? Sin decirle, tú no escuchas porque algo pasó en tu familia. Eso no es el acercamiento, eso va a crear una pared en una persona que ya tiene varias paredes. Entonces tú preguntas, ¿cómo era tu familia? Y yo he hecho eso muchas veces con personas que han actuado de esa manera. Y digo, ¿cómo era tu papá? Una esposa se queja y me dice, no, que mi esposo no me presta atención. Entonces le digo, ¿cómo era tu papá? ¿Tu papá era muy atento con tu mamá? No, mi papá nunca prestaba atención, siempre estaba leyendo el periódico, mirando televisión y nunca vi que le daba cariño a mi mamá. Entonces ahí tú comienzas a tratar con esa persona y a considerarlo. También aprender a no enojarte con sus acciones, porque nosotros nos enojamos cuando vemos a esas personas y ya queremos desconectarnos. No, yo no me le acerco a Tumbe o a Tunda, porque Tunda, sí, para que nadie, no voy a decir Rubén, a Tunda, porque Tunda es, yo no ligo con esa gente, y usted lo ha dicho, y yo lo he dicho. Sí, yo lo he dicho. Yo no me acerco a esa persona porque y es tu hermano, y es tu hermana. Entonces, hacer las preguntas correctas en el momento correcto. En el momento que está relajado, la persona está relajada, que está por hablar, tú dices, ¿cómo era tu familia? Y eso es algo que cualquiera persona te lo va a decir, porque a uno le gusta hablar de su familia, ya sea bueno, ya sea malo. Y si le haces la pregunta correcta, entonces después eventualmente puedes llevarlo a, tú sabes que tú tienes algunas cosas de tu familia. Yo no. Piensa bien, cuando lo que tú quieres es traerle a conciencia lo que está haciendo la persona y enseñarle de dónde salió y decirle en buena forma y usando las palabras correctas, creo que deberíamos trabajar para ver cómo Cristo puede moldear, cambiar y erradicar algunos aspectos de tu vida que te hacen ser como eres. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en esta clase, yo lo estoy haciendo a la multitud. Pero yo estoy seguro que muchos de ustedes, o quizás todos ustedes, están pensando algo que ustedes nunca consideraron pensar. ¿Cómo mi familia me afectó?
y cómo afecta mi conducta el día de hoy. Así que mucha paciencia, esperar el momento correcto y hacer las preguntas correctas. Hay personas que no van a cambiar. Hay personas que son incorregibles, pero tú tienes que aprender a amarlos. Y eso es duro. A veces amar a algunos de ustedes es difícil. Amarnos a nosotros a veces es difícil, pero tenemos que aprender a amarlos. Entonces ya cuando la persona se sube, ya nosotros entendemos el por qué y lo consideramos más. Y tenemos más paciencia con esa persona y lo perdonamos. Y eventualmente quizás el amor nuestro pueda comenzar a tocarlo. Pero la mayoría de la gente yo creo que quiere cambiar y quiere ser diferente y creo que lo va a hacer. Pienso yo. Sí, Leonard. O pregunta o aclaración. No, pregunta. Ok, en español. Yo veo en su presentación muchas de las acciones, conductas, para mí es parte de nuestra cultura caribeña. Ajá. Por ejemplo, la percepción que los hombres son machistas. Ujú. La cultura es difícil de cambiar. ¿Cómo se trata con algo que es parte de la cultura? Y esa es una parte de la cultura que cuando venimos a la cultura de Cristo es parte de ese cambio interno que Dios hace en nuestra vida. Yo creo que tenemos que aprender a conversar con la gente, a decirle que hay aspectos de la cultura que Cristo quiere transformar. Y por supuesto, lo del machismo se debe arreglar quizás en medio de clases de parejas, donde se trata con esas cosas. El machismo, creo que el país más machista del mundo es México. Es posible que sea el número 1. Y yo he estado enseñando y yo les digo las cosas a ellos como yo digo, es posible que aquí, pastores, la mayoría de ustedes son machistas. Y desde el púlpito uno tiene mucha libertad cuando uno tiene de poder conversar esas cosas, decirle esto es machismo. No, porque también si te ven suapeando, si ven a Leonard suapeando en su casa, dicen mira al obispo suapeando, se deja dominar de la esposa. Pero hay otro caso sobre eso que quiero hablar antes, porque la respuesta es complicada porque debe ser un proceso de cambio de chip, como decía el obispo Albino, que tuvo para nosotros plantar las iglesias que hemos plantado en Perú en la manera tan rápida. Dice, yo tuve que cambiarle el chip a la gente y duré 8 años para que ellos comprendan la importancia de la multiplicación. Entonces debe comenzar un proceso intencional en las iglesias locales, tratando con las parejas, especialmente con los hombres, para que entiendan qué es un machista y de dónde lo sacó. El machismo viene de generación a generación. Entonces yo creo que cuando, una vez más, el alcohólico, cuando entiende que es alcohólico, es que comienza a tratar de resolver aspectos de su vida. Y yo creo que hay que traer eso a colación, hacerle ver al hombre que ser machista realmente no es cristiano, que aunque la cultura lo dicta, en el cristianismo Cristo vino a erradicar esa actitud, esa conducta. Así que yo diría que no se hace nada se hace de una vez en el campo de las emociones. Todo toma tiempo, pero tiene que comenzar en un lugar. Y comienza quizás en la iglesia, en eventos de pareja donde se trae a personas que hablen sobre eso y se entrenen a las personas. Si se le habla directamente, la cultura dicta eso. Muchos aspectos de la cultura a Dios no le interesa que nosotros lo perdamos. Pero hay otros que sí, porque alteran nuestras emociones y alteran nuestra vida. Así que yo diría que tiene que haber una intencionalidad en la iglesia local de decir que hay aspectos de la cultura que Cristo quiere cambiar en nuestras vidas. Dios les bendiga. Mientras estábamos hablando de la exposición que estaba dando, habló de un término, se llama dislexia, y puso un ejemplo. Yo como educadora, yo conozco lo que es la dislexia y puedo también identificar cuando un niño tiene dislexia. Ahora bien, estaba hablando con la escuela, quizá usted es un ejemplo donde el niño se sintió frustrado porque quizá la maestra no detectó exactamente su dislexia y él pensó que su dislexia no entendía el término dislexia, sino la maestra quizá le inculcó otras formas, otros objetivos de que él tenía problemas. Sí, exacto. Amén. Ahora bien, dentro de la iglesia, ¿cómo nosotros podemos detectar, no dislexia, no,
¿Cómo nosotros podemos resolver algunos casos que se dan en cuanto a la conducta? Como decía la Silva, pues no estoy hablando de esa conducta, sino nosotros como iglesia, todas las personas están capacitadas para tratar con ese tipo de personas. Porque usted decía ahorita que yo voy a discipular y yo voy a dar, si yo tengo a Cristo o el Espíritu Santo, yo voy a discipular para que se parezca a Cristo. Pero es una persona que no refleja a Cristo. Y hay una persona dentro de la iglesia que tiene una conducta por arrastrando quizá algo del pasado, como usted decía, a una herida, lo que vivió en su niñez. ¿Cómo nosotros, como cristianos, como iglesia, cuáles son las personas que están capacitadas para tratar con ese tipo de personas? Es preferible que sean profesionales en la materia. Yo no soy psicólogo, y mis estudios son en liderazgo y teológicos, no en psicología. Pero yo pienso que la persona que ha sido herida y que ha superado esos aspectos es la única persona que va a poder tratar con esas personas porque ya lo vivió. Yo solo puedo tratar con mis experiencias pasadas. O sea, si yo superé ciertos aspectos de mi vida, entonces yo puedo tratarlo porque yo lo superé. Y tú dices, yo era así como tú eres. Y Dios me ayudó a encontrar el porqué y yo tomé la decisión de cambiarlo. Cualquier persona no puede hacerlo porque muchos de nosotros seguimos heridos y tenemos esas malas actitudes. Yo pienso que la persona, incluyendo pastores y líderes, porque no se excluyen a los pastores de los líderes. Entonces, es la persona que ha podido identificar su situación personal, que aprendió el proceso de cómo salió, aunque no sea el mismo proceso para esa otra persona, porque somos diferentes, pero esa es la única persona que yo diría que puede tratar de ayudar, pero en una manera muy cuidadosa, porque quizás ni te están pidiendo que ayudes, porque la persona piensa que está bien. Entonces, si tú has pasado eso, entonces tú puedes, como le expliqué a ella, comenzar ese proceso de hacer las preguntas correctas y después tratar de ayudar a la persona a decirle, yo era así, yo pasé por eso. Si alguien me dice a mí, si alguien tiene cáncer y se acerca a mí, si lo hubiera hecho antes de 2013, yo no hubiera podido decirle nada. Hoy yo sé el rol de un hombre en medio de una enfermedad crónica porque yo lo viví. Al mismo tiempo que yo estaba tratando con mi mujer, otro pastor en la Florida, que Benjamín conoce, estaba tratando con su esposa. En medio del cáncer, uno de nuestros pastores la abandonó. Dijo, yo no puedo con esto, esto es mucho para mí. Se olvidó del pacto que hizo. Mientras que el caso mío, yo decidí ayudar a mi esposa. Yo le digo a mi esposa, a la gente, que yo le he puesto la mano a mi esposa en lugares que yo pensé que nunca le iba a poner. Pues yo tuve que bañarla. Y usted sabe lo que usted se lava cuando usted se baña, adelante y atrás. Entonces yo tuve que hacer todo eso con mi esposa. Pero esa persona no pudo. Entonces hoy yo puedo a un hombre que está pasando por eso decirle, mira, es duro, es difícil, yo voy a hablar de eso esta noche. Pero es una gran oportunidad para tú hacerle saber a tu esposa que tú la amas. Entonces, la experiencia, tienes que haber superado. Estás herido porque, ¿sabes? Lo dije anterior, dice Escasero, Dios borra tu pecado, pero no borra lo que pasó en el pasado. Así que tú eres un sanador herido, dice otro escritor. Entonces tú superaste la herida, te quedan las cicatrices, y vamos a hablar de eso también, te quedan las cicatrices que te hacen recordar lo que tú fuiste, pero tienes cicatrices, la herida ya no está abierta. Entonces con esa experiencia tú puedes tratar con otros. El que no lo ha superado tiene que quitarse la viga de su ojo primero antes de ayudar a otro. 2 minutos me quedan. 2 preguntas y nos vamos. Vamos con el obispo feliz. Hablando de lo que es la dislexia, es algo que estoy viviendo muy en carne propia y es difícil tú tener que lidiar con esa situación conmigo.
él tiene un grado de dislexia muy avanzado y eso afecta mucho su carácter. Y tengo que luchar a diario con ese cambio de carácter. Tanto la dislexia como el TDAH. Ah, bueno. El carácter es muy fuerte y a veces cuando la gente no entiende por lo que uno está pasando, pues se juzga mucho. Tiene una capacidad tremenda y Dios le ha hablado de diferentes formas sobre cómo Dios lo ve. Pero es difícil luchar cuando la persona se refugia solo en que yo soy así y a mí nadie me entiende y culpa a uno de su problema. Entonces, muchas veces uno como líder, por ejemplo, yo le decía esta mañana, como líder, no puedo llegar tarde, tengo que estar ahí, pero ¿por qué tengo que estar? Es lo que Dios quería, porque el estar aquí, tanto yo sé que está trabajando en él como está trabajando en mí, porque lo que usted ha dicho se aplica a nuestras vidas. Tengo que ser paciente. Tengo que ser paciente y muchas veces la persona dice, no, porque tú eres una apoyadora, tú esto. Llevar esta situación y vivir y lidiar con eso a diario y sabiendo que hay un potencial tremendo y teniendo que trabajar esa situación, no es fácil. No es fácil, pero yo sé que Dios está en nuestro proceso y yo sé que Dios nos va a ayudar y yo confío en que lo que Dios comenzó en él y lo que Dios ya ha profetizado en él se va a cumplir en el nombre de Jesús, porque Dios no es hombre para mentir. Y yo sé que en él hay un liderazgo tremendo a pesar de su dislexia y a pesar de su TDAH. Por eso quise exponerlo a la sala. Muchas gracias. Y aprovecho la oportunidad para decirle a la iglesia, es en esa situación donde la iglesia tiene que ser sana. Y en vez de ser un oprobio, un problema para esa familia, debe ser un apoyo. Cuando la iglesia critica, hay que hacerse la pregunta, ¿por qué estoy criticando a la hermana, a la familia? Y tenemos que cambiar esa actitud. Amar a tu prójimo como a ti mismo tiene la misma importancia de amar a Dios sobre todas las cosas. La misma. Cristo no hace una excepción ahí. Si tú amas a Dios y no amas a tu prójimo, de nada te vale. Y si amas a tu prójimo y no amas a Dios, de nada te vale. Hay una primero, pero ya se me terminó el tiempo. Debo entregarle a Benjamín. Preparen la introducción de Benjamín. Me falta la hermana. Una pregunta más. Una. Y las otras las seguimos en la noche. ¿Qué usted pide? Bien. Porque tenemos que entregar al obispo. Corto. Sí. Amén, Dios le bendiga. Hágame la pregunta a mí ahorita, cuando termine todo, hermana. Sí, si necesita hacerla, hágamela. Amén, Dios le bendiga, hermano. Le damos gracias a Dios. Soy un poquito llorona, ¿verdad? ¿De dónde sale eso? No. Amén. Qué bueno es Dios, porque a veces nosotros escondemos y Dios no nos expone por exponernos, ni para avergonzarnos, sino para sanarnos. Yo tengo 3 niños, 2 viven en Santo Domingo y una la tengo aquí. Hay momentos que me he sentido incapaz. En estos días, el más grande, él me dice, yo le digo, hijo, no vamos a permitir que el silencio nos ahogue. Yo todos los días tengo que hablar con mi familia, pero él se le puede pasar un mes sin escribirme y para él es como nada. Yo sé que no es normal. En estos días,
he estado pasando unos cuantos procesos, pero a Dios la gloria. Y yo le escribo y le digo, hijo, le escribo en la noche, en la mañana, y le digo, hijo, yo no quiero que volvamos como a ese silencio de no buscarnos, sino de estar ahí. Y antes de irme a trabajar, él me manda un litín y yo me detengo y lo escucho y me dice, mami, yo no puedo dar lo que yo no recibí. Yo me crié en una familia sin amor. No culpo a nadie. Tú me dejaste. Él tenía 8 años, el más pequeño 4. Y fue cuando vine aquí a la isla. Y él me dice, mami, mi abuela nos ha enseñado valores, pero nunca nos ha dicho te amo. Ella se preocupa por lo que vamos a comer, por si llegamos tarde, pero yo nunca he recibido un afecto, un amor. Mi padre no está conmigo. Y eso, cuando uno va creciendo, son los padres que tienen que construirlo. Yo sentí que mi hijo me dio una balada al corazón, pero no lo juzgué. Yo simplemente le dije, tal vez tú crees que el padre mío estuvo conmigo. Él no estuvo tampoco. Mi mamá no me dijo que me amaba. Siempre se iba a trabajar porque tenía que buscar la comida y no dejaba con mi hermana mayor. Yo le dije, pero yo decidí ser diferente. Yo decidí no dar lo que yo recibí, sino construir algo diferente. Yo decidí buscar y dar amor, aun cuando yo no sabía lo que era amor. A mí me enseñaron los valores, pero hoy yo quiero que tú sepas que yo no puedo darle a ustedes lo que yo recibí. Por eso yo no me voy a cansar, no te juzgo, no te voy a decir, pero yo voy a construir. Me dice, mami, sí, tú me escribes, tú me dices que me amas, eres mi amiga, eres la única persona en la que puedo confiar. Él tiene un resentimiento con sus padres porque nunca ha estado ahí. Prácticamente para él no existe, solamente yo para él soy su madre y su padre. Pero hay un dolor que yo sé que hay que sanar. Y yo digo, y en estos días yo me sentía como, yo decía, pero yo no sé ni siquiera si tengo la capacidad. Yo soy la líder de la iglesia aquí, de los jóvenes, me congrego aquí. Y a veces es como tan frustrante tú ser líder con situaciones como con las que tú estás viviendo. Pero yo le dije a él, yo no voy a construir sobre lo que otro construyó. Yo voy aunque tú no me escribas, yo te voy a escribir todos los días. Yo te digo que te amo, que el Señor te bendiga, que tenga un excelente día, que eres mi príncipe, que eres lo más, que cuando te tuve en los brazos fue regalo que Dios me dio. Algo siempre, porque yo entiendo que hay algo que sanar. Y ellos no son cristianos, los dos que están allá. Pero realmente es bien difícil. Y uno dice, wow, porque a veces uno, como usted decía, tú quieres mostrar que tú estás bien o fuerte, aun cuando tú tienes una herida que te estás destruyendo. Dios le bendiga. Tú no me hiciste una pregunta, pero tu trabajo es hacer exactamente lo que estás haciendo. Mensajes de voz, ya que no puedes estar allá, esos mensajes todos los días, y que él nunca olvide que tiene una mamá que lo ama. Pero el sufrimiento de nuestras familias, especialmente de los hijos, cuando nos dividimos, es horrible. Es horrible. Vamos a darle la oportunidad a Oliva. Para que no vaya a salir algo de ella. De la familia. No, para que venga esta noche. Buenos días, Dios le bendiga. Buenos días, La hermana. pregunta es sencilla, pero una pregunta muy interesante para la sala. Ese es el orgullo ministerial. A la defensiva, Ok. Yo quiero que usted me dé una explicación con respecto al orgullo ministerial, porque en las iglesias, no me refiero a esta, sino casi en todas, hay un orgullo ministerial tremendo.
Y los líderes creen que los miembros, no sé, como que quieren tenerlo como al menos, no sé qué es lo que está sucediendo. Y es mundial, no solamente aquí en Tortola. Hay muchos problemas con el liderazgo. Los líderes creen que son jefes. Yo trabajé en una empresa en Zona Franca y los líderes son personas que trataban, pues eran líderes preparados. Y yo sé lo que es un liderazgo. ¿Usted entiende? Entonces, yo entiendo que un liderazgo debe escuchar a un miembro. Si no, hablan con ellos y cuando hablan con ellos, ellos verdaderamente o no te entienden o no te contestan o tú no eres quien. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos buscando de Dios todo. Y nosotros tenemos que humillarnos uno al otro. Si tú me necesitas a mí, yo te necesito a ti. Y eso está que verdaderamente hay que acabar con eso. Porque hay una persona que, ok, le dan un liderazgo, pero entonces después que le dan el liderazgo, tiene un orgullo, ¿cómo dicen? Un ego. Y hay que acabar con eso, porque eso es parte de, ¿cómo le digo? Como usted decía ayer, una iglesia sana. Una iglesia sana, nosotros tenemos que tratar de que eso se vaya quitando, buscarle la forma, tratar de poner líderes que estén preparados para poder bregar con cada uno de nosotros. ¿Usted entiende? Porque la verdad es que eso está acabando con la iglesia. Dios le bendiga, Dios le... Y cuando usted habla de preparación, no habla de preparación teológica, sino cómo tratar a las personas. Concluyo con esto. Yo creo que eso proviene de una teología fallida. ¿Por qué digo eso? Pablo se refiere al término siervo en Corintios. Y si usted se va al original, no dice siervo. Y usted oye a las personas decir, yo soy un siervo de Dios. Ese es el acercamiento incorrecto. Es como decir, yo soy un gran limpiador de baños. Ve conectándote, Benjamín. Yo soy un gran limpiador de baños. Nadie dice eso. ¿Te vas? Sí, me enojé. Ah. El término de siervo que nosotros fallamos, que Pablo usa en Corintios, y si usted no tenemos tiempo, se lo podría enseñar en el griego, es uperete. La pregunta es, algunos dicen, en algunos lugares se interpreta como dolos, que es esclavo, pero el término uperetes me gusta más que esclavo porque va más profundo. Entonces, el uperete es cuando dice, yo soy un siervo del Señor. Pablo dice, yo soy un uperete del Señor. ¿Qué es un uperete? El siervo, Pablo, cuando él se identifica a él mismo como siervo, identifica a otros como siervo. Ok. ¿Se acuerdan las películas de Roma? Cuando van al mar hay los barcos, y en los barcos hay esos barcos que tienen muchos remos. ¿Los han visto? Ok. Esos remos no funcionaban con electricidad, no existía. Funcionaba con esclavos. Los esclavos los amarraban para que no se muevan de ahí. Por tanto, los esclavos ahí hacían su necesidad mientras remaban. Me estoy orinando, aquí mismo lo hago, de una manera maravillosa. Entonces, eran esclavos, no tenían estatus, y eran los remadores los que hacían mover al barco. Esa gente eran los uperetes. Cuando el líder se cree que el uperete, que el ser siervo es algo arriba, tiene una teología fallida. Los líderes estamos para servirles a ustedes. Yo le digo a mis supervisores, yo estoy para servirles a ustedes. Ellos me dicen a veces jefe, digo, no me llamen jefe. Eso no se trata de ser jefe. Yo estoy para servirle a ustedes. El pastor debe ser la pirámide en el cristianismo. No es así, es invertida. El líder está abajo. El que no entiende eso tiene problemas con su pasado. Dios les bendiga porque me mata Benjamín. Gloria al Señor. Dios bendiga a los superetes. Dios bendiga a los superetes. No funciona, ¿eh? Bueno, mire, hermano, esto está excelente.
Esto nos abre la ventana para que sigamos esta noche. Pero póngase de pie un minuto, un solo. Le digo que se ponga de pie para que usted, si quiere saludar a alguien, si quiere ir al baño, en 5 minutos le entregamos al obispo Benjamín Feliz. No se preocupe porque hay comida. Ahí debajo hay un baño también por los que quieren ir. En 5 minutos le entregamos al obispo Benjamín Feliz. Esta tarde no tenemos sesión, pero venimos en la noche o en la tarde a las 6:30. Pero usted se va a su casa, descansa, se bebe su cafecito y venimos a las 6:30 para seguir con esta enseñanza. Así que vaya al baño, relájese, esterique, Daisy, esteriquemos los pies. Préndame la televisión y apágame. Haga lo que usted tenga que préndeme la hacer. televisión. Sacúdase, si el aire está muy frío, usted Préndela. me dice que los bajamos, la temperatura. Lo mismo que yo él va a usar.